Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les invito a que me acompañen a una nueva clase referida a nuestro curso de geometría analítica. En esta oportunidad vamos a nuestra cuarta clase y vamos a trabajar con el sistema de coordenadas polares, ¿verdad? Este es un sistema de representación de puntos en el plano muy importante. Yo diría que el segundo en importancia después del sistema coordenado rectangular. ¿Qué vamos a hacer en este video? Bueno, vamos a representar puntos en el plano, pero para representar puntos en el plano en este sistema polar, inicialmente vamos a reconocer los elementos de este sistema de coordenadas, ¿verdad? Vamos a determinar lo que es el par principal, porque se van a dar cuenta que un punto en el sistema polar puede tener infinitos pares que le representen, pero uno de ellos va a recibir el nombre de par principal. Eso lo vamos a estudiar a partir de unos ejercicios y más adelante se van a dar cuenta que es muy fácil determinarlo, ¿verdad? Bueno, hecha esta pequeña introducción, pasemos a nuestra primera lámina, donde vamos a iniciar con lo que es el reconocimiento de los elementos que estructuran o que dan forma a lo que es el sistema de coordenadas polares. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Ok, entonces para trabajar con coordenadas polares, les decía en la lámina anterior que lo primero que debemos conocer son los elementos, ¿verdad?, que estructuran este sistema. Entonces vamos a conocerlos. ¿Quiénes son los elementos de un sistema de coordenadas polares? Acá lo tenemos, ¿verdad? En primer lugar debemos saber que un punto en el plano polar, ¿verdad?, va a tener unas coordenadas que vienen dadas por este par de elementos, esta R y esta letra tita, que es el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a tener el punto y ese punto viene expresado por estas coordenadas que tenemos acá. Pero ¿dónde ubicamos este elemento R y este ángulo que está acá? Bueno, necesitamos tener entonces el sistema coordenado, que está estructurado inicialmente por el origen o foco, que es un punto fijo del sistema, y lo vamos a denotar con esta letra O que tenemos acá. Entonces acá vamos a ubicar ese elemento fijo llamado foco dentro del sistema coordenado polar. Además del punto fijo que hemos denominado foco, vamos a también tener una recta horizontal, ¿verdad?, que es esta que tenemos acá denotada con la letra A. Es una recta horizontal que se extiende infinitamente hacia la derecha, y a esa recta que se extiende acá horizontalmente hacia la derecha la vamos a llamar recta polar o eje polar, y esa recta va a ser el lado inicial de mis ángulos. Mis ángulos yo lo voy a medir a partir de esa recta polar, ¿verdad?, o eje polar. Entonces acá tenemos la recta polar y medimos el ángulo que va a ser tita. Una vez que ese ángulo medido acá a partir de la recta polar se corresponda con el ángulo que nos han dado, entonces a partir de allá luego vamos a pasar una recta, ¿verdad?, que va desde el origen hasta el punto, y esa recta o P, es decir, desde el origen hasta el punto P, la vamos a denotar con la letra R, que no es más que la distancia que hay desde O hasta P. ¿Ok? Esa recta R también recibe el nombre de radio vector. Entonces repito, mi lado inicial, ¿verdad?, del ángulo es el eje polar o recta polar, ¿verdad? A partir de allí mido mi ángulo, que tiene como lado terminal el radio vector, que lo estamos denotando con esta letra R, que no es más que la distancia que hay desde el origen hasta el punto P. Entonces ya tenemos identificada mi R, que es la distancia del origen al punto. Esa línea se llama radio vector y es el lado terminal del ángulo, y el lado inicial, les repito, es el eje polar. Esta R también puede venir dada con un número negativo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Al igual que este ángulo también pudiera ser negativo, ya vamos a ver eso también un poco más adelante. Inicialmente vamos a ver un ejemplo bastante sencillo donde consideremos un ángulo medido en el sentido contrario de las agujas del reloj, como lo hemos hecho acá, ¿verdad?, y con una R positiva. Inicialmente tenemos este ejercicio que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos un punto en el sistema polar dado por estas coordenadas 3, 150. Ya sabemos entonces que 3 son las unidades del radio vector y 150 son los grados del ángulo, ¿verdad? Entonces medimos desde el lado inicial, que decíamos que era este eje polar, medimos entonces nuestros 150 grados, ¿verdad?, que corresponden justamente acá. Entonces, una vez determinados esos 150 grados, pasamos nuestro radio vector, ¿verdad?, ¿con qué dimensión? Con una dimensión de 3 unidades, y justamente entonces acá me queda mi punto P. Entonces ya está perfectamente determinado mi punto, ¿verdad?, cuyas coordenadas son 3, 150 grados, ¿verdad? Generalmente en el sistema polar los ángulos son medidos en el sistema radián, ¿verdad? Pero por comodidad hemos partido en este primer ejemplo utilizando grados sexagesimales, ¿verdad?, para el caso de los ángulos, ¿verdad? Sin embargo, les decía, el sistema radián es el más empleado
cuando trabajamos en el sistema coordenado polar. Entonces, pero no habría problema, simplemente sería expresar estos 150 grados en el sistema radial, que sería estas coordenadas que tenemos acá, 3, que va a resultar inalterable. Decimos entonces que este par es equivalente a este par que tenemos acá, 3, que se mantiene inalterable, y 5 sextos de pi, que sería el equivalente a 150 grados, ¿verdad? Vamos a suponer acá en el desarrollo de este video que se conoce perfectamente cómo transformar 150 grados a radianes, ¿verdad? Pero por las dudas vamos a ilustrar acá, ¿verdad?, muy someramente qué fue lo que se hizo. 150 grados es equivalente a los mismos 150 grados, pero los vamos a dividir entre 360 grados medidos en el sistema sexagesimal y los vamos a multiplicar por 2pi, que es exactamente igual a 360 grados. Es decir, estamos multiplicando y dividiendo 150 grados por la misma cantidad, es decir, lo que vamos a obtener va a seguir siendo 150 grados, pero en este caso lo vamos a obtener en el sistema radial. Entonces multiplicamos por 360, dividimos por 360. Aquí en este caso en el sistema radial, aquí en este caso en el sistema sexagesimal. Esto me va a permitir eliminar los grados sexagesimales y el resultado me va a quedar expresado en radianes. Y este 2 también me va a permitir en este caso simplificar estos 360 grados, ¿verdad? Entonces eso sería equivalente a 150 grados entre 180, ya este 2 me cancela la segunda parte de 360, que serían 180, ¿verdad? 180 grados por pi, ya este 2 se canceló con la segunda parte de 360. Luego décima de 150 y décima de 180 serían 15 sobre 18 pi, pero este número también lo podemos simplificar. Tercera parte de 15 y tercera parte de 18 serían 5, tercera parte de 15, 5, tercera parte de 18, 6. Entonces quiere decir que 150 grados me equivalen a 5 sextos de pi. Entonces aquí tienen de una manera muy somera, muy superficial, ¿verdad?, muy rapidita, el cómo se obtienen 150 grados expresados en el sistema radial. Entonces este par que está acá es equivalente, ¿verdad?, a este par que nos dieron originalmente. Y generalmente los pares en el sistema coordenado polar no los dan expresados en el sistema radial. Les decía también que los ángulos también nos pueden venir dados de manera negativa, y cuando eso sucede lo que nos indican es que simplemente el ángulo es medido en el sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Entonces este mismo par podría ser expresado de la siguiente manera. Vean que el punto es el mismo, tiene la misma ubicación, ¿verdad?, en el plano. Vean que tiene la misma R, 3 en este caso, ¿verdad?, es decir, la distancia que hay desde el origen al punto, y vean que la abertura es la misma que tenemos acá, ¿verdad?, esta abertura que se aprecia entre A y el radio vector, ¿verdad?, pero en este caso el ángulo nos indican que es medido en el sentido de las agujas del reloj, por eso lo tenemos acá negativo. Entonces este ángulo o este par que tenemos acá es equivalente también a este par que tenemos acá, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es que un punto pudiera tener gran variedad de pares que le representen, pero va a haber uno que lo vamos a llamar par principal, y más adelante vamos a ver también ese tema de par principal, pero por los momentos nos damos cuenta que entonces un punto puede tener 2, 3, 4 infinitos pares que lo representen, pero siempre va a haber un par principal que les representa a cada uno de esos infinitos pares que nos sirven para expresar un determinado punto en el plano polar. Entonces vean que ese ángulo equivalente a estos 150 grados que son medidos en el sentido contrario de las agujas del reloj equivalen a un ángulo de 210 grados medido en el sentido de las agujas del reloj, por eso es que acá es negativo. Evidentemente, si toda esta abertura, ¿verdad?, que es equivalente a una circunferencia, me vale 360 grados, ¿verdad?, si a eso le sustraemos esto que está acá medido inicialmente en sentido positivo, si a los 360 le sustraemos estos 150, me quedará esta parte que está acá, que es lo que coincide con este ángulo. Y 360 menos 150 serían 210 grados medido en el sentido de las agujas del reloj, y por eso es negativo. Entonces hemos evidenciado acá, ¿verdad?, como un punto pudiera tener en este caso dos coordenadas. Tenemos acá, ¿verdad?, estas primeras coordenadas 350 grados, pero también hemos visto cómo pudiera ser ese mismo punto representado por estas coordenadas que están acá,
pero es que pudieran haber infinitas coordenadas para este mismo punto. Vamos a verlo acá. Acá tenemos entonces que el punto P de coordenadas 3, 150 grados puede ser equivalente al punto que tenga 3 como radio vector, eso sí no va a cambiar, ¿verdad? Y como segunda componente mantenemos los 150 grados para ubicarnos acá, pero podemos adicionar infinidad de vueltas, ¿verdad?, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces si damos una vuelta, simplemente sería 150 más 360, 510 grados. Entonces acá ponemos 150 más 360 por n, siendo esa n un número entero. Entonces si n vale 1, serían 360 por 1, o lo que es lo mismo 360 más 150, los 510 grados que les refería si damos una vuelta. Pero es que pudiéramos dar dos vueltas, entonces sería 360 por 2, serían 720 más 150 grados, y entonces igual el ángulo nos va a caer acá, y pudiéramos dar 3, 4, 5 vueltas simplemente haciendo variar esta n, 3, 4, 5, 6, etc. Y lo mismo que hacemos en este sentido, dando vueltas en este sentido y adicionándoselas a estos 150 grados, lo podemos hacer en el sentido de las agujas del reloj, y en este sentido decíamos que los ángulos son negativos. Por lo tanto, esta n que me va a indicar el número de vueltas tendría que ser negativa. Entonces supóngase que damos una vuelta en este sentido, entonces sería 360 por menos 1, y 360 por menos 1 sería menos 360, y menos 360 más 150 sería menos 210, que es el menos 210 que tenemos acá. Y así como dijimos que n puede valer menos 1, pudiera valer menos 2, y entonces damos una vuelta, entonces ya sería menos 720, porque aquí sería menos 2 por 360, serían menos 720, menos 720 más 150, nos va a quedar un ángulo negativo, ¿verdad?, que también nos va a ubicar el radio vector acá, y la P va a resultar inalterable, porque recuerden que P siempre va a ser 3, lo que quiere decir que la ubicación del punto va a resultar inalterable. Esta misma situación la podemos expresar en el sistema radial, que decíamos es el que más se trabaja en el sistema de coordenadas polares. Por lo tanto, pudiéramos escribir esto mismo de la siguiente manera: el punto P de coordenadas 3, 5 sextos de pi, que es este mismo punto, puede ser equivalente a las coordenadas que tiene como primer elemento 3, el radio vector es 3, y como segundo elemento el 5 sextos, ¿verdad?, el 5 sextos de pi, pero le podemos sumar n cantidad de vueltas, y recuerden que una vuelta serían 360 grados, y 360 grados en el sistema radial, recuerden que es 2pi, es decir, toda una vuelta serían 2pi, que lo tenemos acá, y aquí tenemos n. Si n toma valores positivos, serían vueltas, ¿verdad?, en este sentido. A partir de acá, repito, a partir de acá, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y si n toma valores negativos, entonces serían vueltas a partir de acá, ¿verdad?, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, dependiendo del valor que le demos a la n. Pero entonces podemos obtener infinitos pares representativos de este punto a partir de este par general que tenemos acá, y de este par general que tenemos acá si estamos trabajando en el sistema sexagesimal, y en el sistema radial este sería el par general. Pero así entonces, como hay un par general, ¿verdad?, que nos sirve para encontrar infinitos pares representativos o coordenadas representativas para este punto, también hay un par principal que es como las coordenadas más simplificadas de ese punto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento quiero que pasemos a estudiar el caso cuando R es negativa, ¿ok? Cuando el radio vector es negativo. Ya hemos visto qué sucede con el ángulo. Simplemente, si es negativo, el ángulo es medido siempre a partir de acá, ¿verdad?, del eje polar, siempre a partir de acá, pero en el sentido de las agujas del reloj. Y si es positivo, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Quiero que ahora prestemos atención en la siguiente lámina de cómo hacer cuando este radio vector, ¿verdad?, que viene expresado en esta coordenada, ¿verdad?, viene indicado a partir de un número negativo. Entonces pasemos a la siguiente lámina a ver qué vamos a hacer en esa situación. Ok, entonces vamos a analizar qué vamos a hacer cuando el radio vector, ¿verdad?, es negativo, es decir, es menos r en lugar de r. Vamos en primer lugar a traer como referencia el ejercicio que hemos venido trabajando, ¿verdad?, donde el radio vector era positivo. Hemos venido trabajando en primer lugar
este que tenemos acá, y el mismo punto pero medido en sentido de la aguja del reloj, es decir, un ángulo negativo, pero que representan, ya sabemos, el mismo punto, porque ya lo hemos venido trabajando. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando el radiovector, ¿verdad? Es decir, el primer elemento de la coordenada es negativo? Vamos a pasar una línea acá para dividir la pizarra. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Supóngase que tenemos, ¿verdad?, estas coordenadas, pero en lugar de que R sea positiva 3, resulte menos 3. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto que tenemos acá. Simplemente vamos a medir nuestro ángulo como ordinariamente lo hacemos. Es decir, acá tenemos nuestro eje polar, ¿verdad? Y el ángulo lo vamos a medir como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Es decir, medimos 150 grados, ¿verdad? Acá pasamos nuestro radiovector para que ese ángulo quede explícitamente determinado. Y deberíamos colocar el punto acá, pero no lo vamos a hacer así cuando el radiovector sea negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en lugar de colocarlo en el extremo, en el punto final del radiovector, no lo vamos a trazar a partir de la proyección, es decir, a partir de aquí, que es la proyección del radiovector, ¿verdad?, sentido contrario, vamos a medir las mismas 3 unidades, ¿verdad? Y entonces acá vamos a colocar el punto. Entonces acá estará el punto P de coordenadas menos 3, 150 grados. ¿Ok? Repito, medimos el ángulo, si el radiovector es negativo, medimos el ángulo tal cual, 150 grados, como es positivo, en sentido contrario a las agujas del reloj, medimos, y el lado final del ángulo viene dado acá por el radiovector. El punto no va a estar en el final del radiovector, sino en su proyección. Entonces nos venimos para acá, para el foco, medimos las mismas 3 unidades, pero en sentido contrario del radiovector, ¿verdad? Y entonces es acá donde va a estar el punto P de coordenadas entonces menos 3, 150 grados. Ahora bien, vamos a trabajar con un punto que tenga las siguientes características. En este caso menos 3, menos 210 grados. El ángulo es negativo, entonces simplemente lo que tenemos que medir el ángulo en el sentido de las agujas del reloj, como hicimos acá, en este caso cuando trabajamos punto con el radiovector positivo. 150 grados se mide en el sentido contrario de las agujas del reloj, 210 grados negativos se mide en el sentido de las agujas del reloj. Como la R, ¿verdad?, era la misma en este caso, ¿verdad?, y siendo que los ángulos son, si se quiere, equivalentes, solo que son medidos en sentido contrario, ¿verdad?, el punto caía precisamente en ambos casos en el mismo lugar. Ya sabemos por qué, porque lo hemos analizado en la lámina anterior. Algo similar va a ocurrir acá entre este punto y este punto. Vean que tienen el mismo radiovector negativo, menos 3 en ambos casos, y los ángulos aparentemente distintos, pero ya sabemos que no, que 150 grados y menos 210 grados me van a llevar a la misma ubicación, como lo vamos a ver acá. Acá tenemos entonces la ubicación de este punto, siendo que R es negativa, en este caso menos 3. Decíamos entonces que vamos a medir el ángulo como lo hemos venido haciendo hasta el momento, es decir, tomamos mi lado inicial en el eje polar, es decir, en A, y como son 210 grados negativos, entonces lo medimos en el sentido de las agujas del reloj, 210 grados que me quedan acá. Paso entonces mi radiovector, ¿verdad?, para señalar mi lado final del ángulo, mido mis 3 unidades, pero mi punto no va a quedar acá en el extremo del radiovector, sino en su proyección. Entonces me vengo acá al foco y mido en sentido contrario del radiovector esas 3 unidades, y justamente acá 1, 2 y 3 unidades, justamente acá me queda la ubicación del punto menos 3, menos 210 grados. Entonces, como ven, es bastante sencillo, simplemente medimos el ángulo de la misma manera como lo hemos venido haciendo cuando el radiovector es positivo, solo que en lugar de colocar el punto en el final del radiovector, lo vamos a colocar en su proyección, ¿verdad?, en el sentido contrario de ese radiovector. Medimos las unidades que nos indique la R y después nos vamos al extremo y entonces allí colocamos el punto. Entonces esta es la forma de representar un punto cuando el radiovector es negativo. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina a ver cómo se hace para encontrar lo que hemos llamado el par principal, es decir, el par representativo de todas aquellas infinitas coordenadas que nos pueden servir para representar un determinado punto. De todas esas infinitas coordenadas hay una que recibe el nombre de par principal porque ese se quiere la más simple, ¿verdad? Entonces vamos a ver en la siguiente lámina la característica de ese par principal. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Ok, entonces como les decía, vamos a trabajar ahora con el par principal. Ya sabemos ahora que en coordenadas polares pueden haber infinitas coordenadas para un solo punto, ¿verdad? Entonces, pero hay
una coordenada en particular que recibe el nombre de par principal porque puede actuar como representante de cada una de esas infinitas coordenadas que nos sirven para expresar un determinado punto. Esta coordenada en particular debe tener las siguientes características. En primer lugar, r debe ser mayor que 0, ¿ok? No vamos a trabajar con r negativas ni con r igual a 0, sino r mayor que 0. Esa es la primera condición que debe tener nuestro par principal. Y la segunda condición es que el ángulo, ¿verdad? Ángulo θ debe pertenecer a un rango entre 0 y 360 grados, o lo que es lo mismo, entre 0 y 2π. Recuerden que 2π es equivalente a 360 grados. Entonces, cuando un par no cumpla con estas condiciones, no será un par principal. Entonces, para determinar el par principal, ¿verdad?, el par más idóneo, más conveniente para expresar un determinado punto, que lo llamamos par principal, debemos estar conscientes de que ese par debe tener estas características y que sirve como representante de cualquier otra coordenada. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Acá nos piden graficar el punto P y determinar su par principal. Entonces vamos en primer lugar a determinar, ¿verdad?, la representación gráfica de este punto. 4, que es mayor que 0, en este caso no habría problemas en cuanto al par principal, pero este ángulo 11/4 de pi está fuera de este rango, ¿verdad? Pero eso no es problema a la hora de graficar. Lo primero que vamos a hacer es graficarlo. ¿Cuánto es 11/4 de pi, verdad? Bueno, si esto vale 180, 180 entre 4, cancelamos la cuarta parte de este 180 con 4 y me queda 45. 45 por 11 serían 495, es decir, este ángulo es de 495 grados. Veámoslo acá. Este es mi lado inicial, que es el eje polar, ¿verdad? Y a partir de allí empiezo a medir. Como es un ángulo positivo, medimos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces acá en la primera vuelta tenemos 360 grados, pero como son 495 horas, ¿cuánto me falta de 360 para llegar a los 495? 135 grados. Entonces medimos a partir de acá un ángulo de 135 grados que nos cae justamente acá. Entonces justamente acá me queda el punto 4/11/4 de pi, por lo que es lo mismo 495 grados. Pero como me piden el par principal, entonces yo tengo que llevar esos 495 a un ángulo que se ubique, ¿verdad?, entre 0 y 360 grados, es decir, un ángulo que sea equivalente a estos 495. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, una vez que yo di mi primera vuelta, que aquí estoy en 360, el ángulo que hay desde acá a acá va a ser el ángulo que me va a permitir sustituir esos 495, es decir, los 135 grados que hay desde acá, desde el lado inicial, ¿verdad?, hasta acá, hasta el lado terminal. Esta primera vuelta la podemos omitir, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí empezamos a medir mi ángulo que me hace falta para llegar a los 495, que eran 135 grados. Ah, pero ¿cuánto es 135 grados en el sistema radial? 3/4 de pi. Ya en una lámina anterior les mostré cómo transformar grados a radianes, y estos 135 grados en particular equivalen a 3/4 de pi. Entonces repito, me dan este punto que está acá, 4/11/4 de pi, y me piden graficarlo y luego determinar el par principal. A 495 grados doy una vuelta acá a partir de mi lado inicial, una vuelta, 360 grados. A partir de aquí viene una nueva medición para llegar a los 495. ¿Cuánto me hacen falta? 135 grados. Entonces acá tengo un ángulo de 495 grados y el radio vector debe ser de 4. Entonces desde acá es el polo, mido mis 4 unidades y justamente acá tengo el punto P de coordenadas 4/11/4 de pi. Pero me piden determinar el par principal, y como el par principal debe tener una R mayor que 0, que en este caso no hay problema, por eso es 4, ¿verdad? Pero en cuanto al ángulo tengo 495. Entonces esta vuelta adicional que tenemos acá, ¿verdad?, yo la puedo obviar y simplemente mido desde acá hasta acá, que son los 135 grados. A esos 135 grados, ¿verdad?, yo le sumara esta vuelta y no hay problema, tengo los 495. Pero solamente me interesa, para poder obtener el par principal, un ángulo que sea equivalente a esos 495, que en este caso serían estos 135 grados. Porque vean que si yo mido 135 grados y mido 495 grados, justamente la abertura, ¿verdad?, es la misma y el punto va a quedar en el mismo sitio. Por lo tanto, el par principal que yo voy a utilizar es el 435 grados, o lo que es lo mismo 3/4 de pi
para el caso de los 135 grados en el sistema radian, que fue como me dieron el ejercicio. Entonces esta sería la forma de determinar, ¿verdad?, o de expresar un par principal. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Supónganse que me piden representar el punto S de coordenadas menos 3, 1110 grados. ¿Cómo lo haríamos? Aquí lo tenemos. Mi P es negativa, entonces el ángulo es de 1110 grados. Entonces yo empiezo a medir acá en mi lado inicial en el sentido contrario de las agujas del reloj, porque el ángulo es positivo. Entonces empiezo una vuelta, 360 grados, otra vuelta, 720 grados, otra vuelta, 1080 grados. Estoy en 1080 grados, pero deben ser 1110. ¿Cuánto me hacen falta? 30 grados. Entonces a partir de aquí mido 30 grados, que son estos 30 grados que están acá. Entonces todo este ángulo de 1110 grados yo lo puedo expresar también cómodamente con este ángulo que está acá de 30 grados, porque al final la abertura va a ser exactamente la misma. Entonces esta abertura me representa un ángulo de 1010 grados, o lo que es lo mismo también, un ángulo equivalente a él de solamente 30 grados. 1080 y 30, 1110. Pero en definitiva este ángulo de 30 grados puede actuar como el representante y va a ser realmente el que me va a servir a mí para poder dar la representación gráfica del punto. Entonces hacemos nuestra abertura del ángulo acá y medimos las 3 unidades. 3 unidades para el radiovector, pero el punto no va a estar acá. ¿Por qué? Porque el radiovector es negativo. Entonces su ubicación va a estar en la proyección, es decir, en el sentido contrario del radiovector. ¿Con qué dimensión? Justamente con las mismas 3 unidades. Medimos 3 unidades y justamente por acá, supóngase 1, 2 y 3, y justamente por acá estaría el punto S de coordenadas menos 3, 1110 grados, ¿verdad? Ok, ahora pasamos a la segunda parte que tiene que ver con el par principal. En cuanto a la P, simplemente vamos a dar una P positiva, es decir, en lugar de menos 3 va a ser 3. Y en cuanto al ángulo, bueno, el ángulo sería el que va desde acá, desde el lado inicial. Sabemos que aquí hay 30, ¿verdad? Pero debe llegar hasta acá. ¿Y cuánto hay desde acá hasta acá? 180 grados. Saben que esta línea horizontal mide 180 grados. Aquí hay 0 grados y aquí tenemos 180 grados. Y este ángulo que se forma acá entre la proyección del radiovector y la proyección del eje polar, ¿verdad?, es de 30 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo opuesto por el vértice a este ángulo que sabemos que mide 30. Entonces esta abertura mide 30 y sabiendo que de acá a acá hay 180, 180 más 30, 210. Entonces mi par principal, que me sirve para representar esta S de coordenadas menos 3, 1110 grados, puede ser también representada a partir de su par principal, ese punto S, mediante las componentes 3, 210 grados. 3, que es el radiovector, que ya no va a ser negativo sino positivo, pero con un ángulo de 210 grados. Recuerden que todo este ángulo mide 180. Para poder llegar acá, donde estaría el lado terminal, me haría falta esta abertura, la abertura de este ángulo, que coincide con este ángulo que está acá, porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces 180 más 30, repito, serían 210. Entonces el ángulo que va desde acá hasta acá serían de 210 grados. Pasaría luego mi radiovector por acá y esa P sería positiva, ¿verdad? Yo pasaría mi radiovector, ya el radiovector no sería este sino acá, ¿verdad?, y sería positivo 3. ¿Con qué ángulo? Ya decíamos, con 210 grados. Entonces este sería el par principal que me serviría para representar de una manera, si se quiere, más conveniente o más simplificada el mismo punto S. Pero lo hemos representado utilizando el par original y hemos expresado también el par principal asociado a ese punto S. Vamos a hacer un tercer ejercicio para que entonces ya así demos por terminado el contenido de este video. Ok, para finalizar vamos a hacer este cuarto y último ejercicio del video. Acá lo tenemos. Nos dan el punto H y nos piden determinar su par principal. Aquí tenemos la coordenada de H, ¿verdad? Vamos a graficarlo inicialmente, el punto H, y posteriormente hallamos la coordenada principal. Aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Tenemos el lado inicial, que es el eje polar, y a partir de allí medimos el ángulo, que va a ser en sentido de las agujas del reloj, porque el ángulo es negativo.
medimos los 120 grados y posteriormente pasamos al radio vector. ¿Qué sucede? Que el radio vector es negativo, menos 2, medimos nuestras dos unidades, pero el punto P no va a estar acá, sino en la proyección de ese radio vector en sentido contrario, es decir, desde acá medimos esas dos unidades, es decir, esta misma distancia, y al final de esa proyección de esas dos unidades vamos a colocar el punto, es decir, acá estaría el punto menos 2 menos 120 grados. Ahora entonces, para ubicar las coordenadas del par principal, bueno, entonces nos interesa simplemente este ángulo. En cuanto a P no habría problema, simplemente P va a ser esta distancia positiva, 2. Y en cuanto al ángulo, bueno, será el ángulo equivalente al que se forme entre la proyección del eje polar, supóngase que proyectamos acá el eje polar, y todo este ángulo de acá hasta acá mide 180 grados negativos medidos hasta acá, ¿verdad? 180 grados. Si a esos 80 grados le quitamos estos 120 que están acá, que nos quedan 60 grados, y estos 60 grados que se forman entre la proyección del eje polar y el radio vector serían equivalentes a este ángulo que me interesa, porque serían opuestos por el vértice. Es decir, entonces este ángulo que me interesa sería de 60 grados. Por lo tanto, acá tenemos que H, originalmente de coordenadas menos 2 menos 120 grados, que hicimos esta representación, ¿verdad? Y el punto nos quedó acá, tendrá como coordenadas principal el par 2, ¿verdad? Que sería esta distancia desde acá hasta acá, pero con 60 grados. Es decir, si graficáramos este punto, obtendríamos esta representación, este ángulo, y el radio vector estará acá, y nos daría exactamente la misma ubicación del punto que originalmente obtuvimos con estas coordenadas. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. No quisiera despedir el mismo sin antes dejarles estos 4 ejercicios para que ustedes intenten hacerlo, ¿verdad? Y ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, me pueden dejar las mismas en la caja de comentarios y yo sin ningún problema trataré a la brevedad posible de darle respuesta a esas interrogantes que pudieran surgir. Bueno, entonces no queda más que dar las gracias por su atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.